Buenas, esto es BIM Praxis, el podcast donde el BIM se encuentra con la inteligencia artificial. Exploramos la ciencia, la tecnología y el futuro desde el enfoque de la arquitectura, ingeniería y construcción. ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de BIM Praxis. Hoy os traemos OpenRouter frente a Requesty, la gran batalla de los conectores de IA en 2026. Y bueno, la verdad es que el material que tenemos sobre la mesa hoy es tela. O sea, procede de un análisis exhaustivo del canal Toby Teaches y pone el foco en algo que parece, no sé, puramente técnico, pero que lo cambia todo. Todo. Es que cambia por completo las reglas del juego en el desarrollo de software hoy en día. Exacto. Y por eso, la promesa para quienes nos escuchan es que al terminar este análisis a fondo van a tener clarísimo qué infraestructura elegir. Da igual si quieren montar un proyecto personal el fin de semana o si lideran, yo qué sé, una multinacional con reglas de datos súper estrictas. Eso es. Y a ver, para entender bien la magnitud de esto, imaginemos el escenario habitual de desarrollo hasta hace nada. Alguien tiene una idea brutal para una app, reúne a su equipo y se conectan, pues digamos, a un modelo de OpenAI. Claro, el camino clásico. Sí, pero luego llega el problema masivo. Cada 2 semanas el ecosistema cambia. De repente Anthropic lanza un cloud nuevo que es objetivamente mucho mejor para esa app. Y claro, ¿eso qué implica? Pues implica abrir otra cuenta corporativa, meter otra tarjeta de crédito, generar claves nuevas y, lo peor de todo, reescribir un montón de código. Un Cristo, vamos, un Cristo importante, porque la forma en la que OpenAI recibe los datos no tiene nada que ver con cómo lo recibe Google con Gemini o Anthropic. Unos usan JSON estructurado, otros separan el System Prompt. Pereza técnica, la gente se quedaba anclada a un solo proveedor. Totalmente. Te perdías los avances del mercado porque daba mucha pereza cambiar todo el sistema. Ya. Y justo aquí es donde entran a resolver el caos plataformas como OpenRouter y Requesty. Actúan como una capa de abstracción, ofreciendo una interoperabilidad brutal. Quien programa hace una sola integración y ¡boom!, acceso a cientos de modelos. A ver, vamos a desgranar esto, porque es casi como tener 20 mandos a distancia distintos en la mesa del salón. Que si el de la tele, el del aire acondicionado, el del decodificador. Sí, un clásico. Y de repente, pues te compras un mando universal, ¿no? Pero, según los apuntes de Toby Teaches, no es solo que este mando envíe la señal, es que actúa como un traductor simultáneo en tiempo real. Exacto. Y lo fascinante aquí es precisamente ese matiz de la traducción. O sea, no es un simple redireccionamiento de tráfico, sino que hay un procesamiento de la sintaxis. Si la aplicación envía una instrucción de temperatura para controlar la creatividad, el conector la traduce para que Gemini o Llama 3 la entiendan perfectamente. Es que es una pasada. Elimina por completo la necesidad de leerse la documentación de cada maldita IA nueva que sale al mercado. Tal cual. Y claro, una vez entendido que ambas plataformas son este traductor mágico, la pregunta es obligada. ¿En qué se diferencian? Pues sí, porque si las dos hacen de puente, a priori daría igual cuál elegir, ¿verdad? Claro, pero sabemos que no es así ni de lejos. Ni de lejos. Así que vamos a sumergirnos en la primera contendiente de esta batalla, que es OpenRouter. Por lo que cuenta el análisis, su filosofía es cristalina. Es el modelo buffet libre. Sí, un buffet libre con un minimalismo extremo. O sea, estamos hablando de acceso masivo a más de 400 modelos de IA diferentes. 400 se dice pronto, ¿eh? Es una barbaridad. Cubren desde los gigantes comerciales hasta modelos experimentales en Hugging Face. Pero fíjate que su verdadera identidad no es solo el volumen, sino que han eliminado cualquier fricción de entrada. Ya, o sea que te registras y listo. Exacto. Te registras, generas tu clave API y en 2 minutos estás mandando peticiones. Cero burocracia, cero configuraciones raras. Oye, y hay un detalle en la estructura de costes que me ha llamado muchísimo la atención, porque rompe un poco con lo que solemos ver en el software, ¿no? Sí, lo del markup transaccional. Eso es. Te cobran una comisión del 5,5%, pero solo al recargar el saldo con la tarjeta. Luego, cuando ya tienes el dinero en la cuenta, el coste por token, o sea, cada palabra generada, es exactamente el mismo que si fueras directo al proveedor. Claro, te pasan la factura limpia, sin márgenes ocultos por el uso continuo. Y eso refleja al 100% su mentalidad.
No quieren ser tu socio estratégico, quieren ser una tubería súper rápida y sin estorbos. Una tubería directa, sí. Y por eso gustan tanto a desarrolladores independientes o startups. Cuando tu objetivo es iterar rápido o probar 20 modelos en una tarde para ver cuál funciona, no quieres capas de software molestando en medio. Claro, pero a ver, entonces, ¿qué significa todo esto? Si es tan simple y transparente, ¿no corremos el riesgo de ir a pelo y sin red de seguridad si el proyecto crece? Bueno, es que ese es exactamente el punto. Porque imagínate que la app se hace viral de golpe, o que un banco decide usarla. Si van directos, ¿qué pasa con los límites de uso o la privacidad de los datos de los usuarios? Pues pasa que esa falta de red de seguridad es una característica de diseño de OpenRouter, no un fallo. O sea, la responsabilidad recae íntegramente en quien desarrolla. Ostras, claro, te lo tienes que montar tú. Exacto. Si necesitas limitar peticiones para no arruinarte o filtrar contraseñas, tu equipo tiene que programar todo eso desde cero en sus propios servidores. Ya, y claro, aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque a medida que un proyecto escala, la velocidad pura ya no es lo único que importa. Entran los de legal, los de finanzas, Y te cambian la conversación entera, claro. por completo. Ya no se habla de probar modelos, sino de mitigar riesgos. Y esto nos lleva de lleno al enfoque radicalmente opuesto de Requesty. O sea, si OpenRouter es un coche de carreras súper ligero, Requesty sería como contratar a un asesor financiero y un guardaespaldas a la vez. Sí, sí. Si conectamos esto con el panorama general, la comparación del blindaje es buenísima. Requesty sacrifica un poco esa ligereza para añadir características de grado empresarial, puras y duras. Que a nivel de catálogo tampoco andan cojos, que tienen más de 300 modelos. Cierto, es una oferta inmensa, pero su obsesión es el control del flujo de datos. De hecho, el material de Toby Tiches destaca muchísimo sus guardias de seguridad integrados. Y esto me flipa arquitectónicamente. Dicen que son filtros activos. A ver, imagínate una app de atención al cliente y un usuario despistado pone: «Hola, mi tarjeta es esta, cobradme». Un clásico que da terror a cualquier empresa. Claro, porque si vas con conexión directa, ese número de tarjeta viaja por Internet, entra en un servidor de terceros y se queda en sus logs. Una pesadilla para la protección de datos. Totalmente ilegal en muchos contextos, además. Pero Requesty intercepta el mensaje. La duda que me surge es, ¿cómo hacen esto en tiempo real sin añadir un lag espantoso? Porque si la IA tarda 10 segundos por culpa del filtro, el usuario se marcha. Bueno, la clave está en el edge computing y en expresiones regulares muy optimizadas. O sea, no mandan el texto a otra IA gigantesca para que lo lea, sino que usan patrones de reconocimiento ultra rápidos para cazar cosas sensibles. Ah, vale. O sea, buscan la forma de una tarjeta, un email, ese tipo de patrones. Exacto. Al detectar esa información personal identificable, la bloquean o la enmascaran en milisegundos. Para empresas sujetas al RGPD en Europa, esto te ahorra meses de auditorías. Ya lo tienes en la infraestructura. Madre mía, es que eso vale oro. Y luego está la seguridad operativa, lo de los failovers o copias de seguridad automáticas. Uy, sí, eso es vital en producción. A ver si lo he entendido bien. Estás usando GPT-4. OpenAI se cae a nivel mundial. ¿Qué pasa? Y Requesty detecta el error 500 y te manda la petición a Cloud automáticamente para que tu app no muera. Eso es. ¿Te salva la vida? Pero espérate, porque aquí veo un problema. Si pasas de OpenAI a Cloud en milisegundos, la IA cambia de personalidad, ¿no? De repente el usuario nota que el tono es distinto o el formato cambia. ¿No es un riesgo enorme? Oye, pues es una deducción buenísima. Y sí, es un riesgo, especialmente si dependes de salidas JSON súper estrictas. Pero seamos realistas. En operaciones a gran escala, entregar una respuesta un poco diferente es infinitamente mejor que sacar una pantalla de error durante 2 horas. Ya, visto así, la pantalla en blanco es el mayor de los males. Claro, y además los desarrolladores pueden configurar esos failovers para saltar a modelos de la misma familia. Por ejemplo, de un modelo grande a uno más pequeño del mismo creador para minimizar ese choque de personalidad. Te garantizan el uptime del 99,9%. Vale, me convence. Pero claro, todo esto suena a magia corporativa. Y la magia hay que pagarla. Y aquí es donde quiero apretar un poco. Venga, a ver. Vale, dicen que ahorras un 80%, pero de entrada te están cobrando un 5% extra por cada uso. O sea, un peaje continuo. ¿Realmente compensa este peaje si no eres una megacorporación? Pues mira, esta aparente contradicción es lo mejor de Requesty. Y para entenderlo,
hay que saber cómo se quema realmente el dinero en la IA generativa. Si Requesty fuera solo un tubo pasivo, ese 5% extra sería una ruina. Claro, estarías perdiendo dinero a espuertas. Exacto, pero lo compensan con inteligencia financiera automatizada. Concretamente, con dos cosas: el enrutamiento inteligente y el almacenamiento en caché semántica. A ver, pausa aquí. Lo de la caché. En software normal, si 1 millón de personas piden la misma foto, el servidor la guarda y la enseña sin volver a calcularla, ¿no? Exacto. Sí, una caché de libro. Pero en inteligencia artificial, se supone que cada pregunta es única. Si yo digo, ¿cómo devuelvo estos zapatos que me aprietan? Y otro dice, ¿cuál es la política de devoluciones? Las frases son súper distintas. ¿Cómo demonios cacheas algo que no es texto idéntico? ¡Ostras! Es que ese es el gran cambio de paradigma del que estamos hablando. Pasamos de IA generativa a casi, no sé, IA reciclada. Requesty usa una caché semántica, no de texto exacto. Vale, ¿y eso cómo se come? Pues cogen modelos muy pequeños que convierten la pregunta en vectores matemáticos. Básicamente extraen la intención. Si los vectores de los zapatos que aprietan y la política general de devoluciones son idénticos en significado, el sistema sabe que la respuesta es la misma. ¡Ostras! Claro. Así que en lugar de despertar al modelo principal, que te cuesta pasta por palabra, Requesty saca la respuesta guardada y te la da gratis y al instante. ¡Wow! Visto así, claro, los números cambian por completo. Si el 40% de tus usuarios hacen variaciones de las mismas 5 preguntas de siempre, casi la mitad de tus peticiones te salen a coste cero. Literalmente. Dejas de quemar billetes repitiendo procesos cognitivos que la IA ya solucionó ayer por la tarde. El sobrecoste del 5% se amortiza rapidísimo. Es alucinante. Y mencionabas también el enrutamiento inteligente. Sí, ese es el segundo mecanismo. Puedes poner reglas de negocio complejas sin tocar tu código. Imagina que tienes un presupuesto cerrado para un modelo super premium. Vale. Si llegas al 90% del presupuesto a mediados de mes, Requesty automáticamente manda las consultas fáciles a un modelo de código abierto baratísimo y reserva el premium solo para tareas súper complejas. Madre mía, claro. Es que cambia la perspectiva. Ya no es un peaje, es como tener subcontratado a un departamento entero de finanzas y seguridad por una miseria. Tal cual, te optimizan todo sin que tú tengas que hacer nada. Pues creo que con este nivel de detalle la radiografía está clarísima. Tenemos los dos conectores diseccionados. Así que, para quien nos esté escuchando y mañana tenga que decidir la arquitectura de su próximo sistema, ¿cómo resumirías el veredicto definitivo? Pues mira, ciñéndonos al análisis, todo se reduce a la tolerancia al riesgo frente a la necesidad de control. Si lo que priorizas es la simplicidad radical, explorar cientos de modelos sin estorbos y construir rápido, OpenRouter es tu ganador indiscutible. Es el lienzo en blanco perfecto. La filosofía del circuito cerrado, no. Pura velocidad y cero peso extra. Exacto. Pero si el entorno te exige garantías, si no te puedes permitir caídas de servidores, si tienes obligación legal de bloquear fuga de datos y si tu volumen pide automatizar ahorros con cachés semánticas, entonces Requesty es la opción imperativa. Lo ideal, como siempre recomiendan, es hacerse cuentas de prueba y cacharrear con las dos. Me parece una conclusión súper práctica. El que quiera el viento en la cara, probando cosas, tiene una. Y el que necesite cruzar un campo de minos corporativos sin gastar de más, tiene la otra. El análisis lo deja súper claro. Pero, ¿sabes? Esto plantea una pregunta importante, una reflexión de fondo para la audiencia. A ver, dispara. Hemos visto que cambiar de GPT a Claude o Gemini es ahora tan trivial como enchufar un cable USB. Y si el acceso es tan intercambiable, nos estamos acercando al punto en el que el modelo de IA en sí se vuelve un producto genérico, o sea, una simple commodity. Qué buena pregunta. Claro, y si el verdadero valor en el futuro no es la IA que uses, sino la infraestructura inteligente, el enrutamiento y la seguridad que envuelven a esos modelos. Uf, es un planteamiento que le da la vuelta a todo a la verdad. Llevamos años obsesionados con la marca del agua que sale por el grifo, debatiendo si esta es mejor que la otra, y resulta que la verdadera revolución está en las tuberías inteligentes que deciden por dónde y a qué precio fluye esa agua. Menuda idea monumental para dejarla macerando. Antes de despedirnos hasta el próximo programa, os informamos de que las voces que oyes han sido generadas por la IA de Notebook LM y que dirigiendo el podcast se encuentra Julio Pablo Vázquez, un humano que te envía saludos. En caso de error, probablemente sean errores humanos. Nos escuchamos.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por tu atención. Esto es BIM Praxis. Nos escuchamos en el próximo episodio.